Atención, México. Lo que comenzó como un abuso de las autoridades migratorias en Houston encendió la furia de un país entero y amenaza con desatar una guerra diplomática entre dos naciones vecinas. Las protestas crecen sin parar, y en medio del caos estalló una noticia inesperada. Agentes del ICE serán llevados a juicio, pero no en Estados Unidos, sino en territorio mexicano. Todo comenzó cuando Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años, fue convertido en blanco injustificado y perdió la vida bajo la oscura y violenta intervención de agentes del temido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. La noticia puso literalmente de pie a toda la comunidad mexicana. La población local, unida a los inmigrantes en demanda de justicia, se volcó a las calles con protestas cada vez más intensas contra el ICE y contra el gobierno federal estadounidense. La voz más fuerte llegó del propio gobierno mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró, en los términos más enérgicos, que los mexicanos en Estados Unidos son objeto de malos tratos sistemáticos, y anunció al mundo entero que se tomarán decisiones radicales. Como primera respuesta, 2 agentes del ICE fueron detenidos aquí en México y consignados ante la Fiscalía General de la República. Ayer no murió un inmigrante ilegal, murió Lorenzo Salgado, y su nombre ya no se olvida. En medio del caos, la verdadera cara de la tragedia empezó a salir a la luz, una revelación tras otra. Los agentes del ICE, en un intento desesperado por justificar sus propias acciones, afirmaron que Lorenzo había dirigido su vehículo contra ellos, casi como si fuera un arma. Sin embargo, las investigaciones demostraron que esa versión no reflejaba la realidad en absoluto. En los análisis técnicos no se encontró un solo registro de cámara que mostrara a Lorenzo dirigiendo su automóvil hacia los agentes. Por el contrario, los propios agentes llegaron sigilosamente por detrás y le cerraron el paso deliberadamente. Si tú también exiges que se investigue y se castigue a los responsables de la muerte de Lorenzo Salgado, dale me gusta a este video y suscríbete ahora mismo para que este caso no se quede impune. Y aquí viene el detalle más oscuro de todo el expediente. Se comprobó que los agentes se quitaron a propósito las cámaras corporales antes de la intervención, para no dejar ningún registro de esos minutos críticos. Ese bloqueo intencional cambió por completo el rumbo legal del caso. Las declaraciones de testigos independientes coincidieron exactamente con los testimonios de los otros trabajadores que viajaban en el automóvil de Lorenzo. Un familiar contó en Facebook que lo reconoció no por su apariencia, sino por el sonido de su propia voz pidiendo auxilio, mientras agonizaba desangrándose en el pavimento. Con todas las pruebas juntas, cobró fuerza la idea de que los agentes federales no realizaron una inspección legítima, sino que tomaron a Lorenzo como blanco deliberado, mediante una decisión completamente arbitraria, una decisión que ningún manual de procedimientos migratorios podría jamás justificar. El gobierno de la presidenta Sheinbaum decidió no tratar el caso como un simple asunto local, sino llevarlo directamente al plano internacional, ante organismos y tribunales que ningún funcionario estadounidense puede controlar. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó, de manera inmediata, el respaldo de la Fiscalía General de la República para presentar, de manera formal, denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. Es decir, México pasó del terreno diplomático a exigir, directamente y por la vía penal, que se investigue lo que ha ocurrido. Además, se pidió al jefe de policía de Houston que investigue el caso como un posible homicidio, porque la familia, la comunidad y el país entero merecen respuestas claras. De acuerdo con los principios de la Comisión de las Naciones Unidas, silenciar de manera arbitraria a una persona cuyos derechos no están restringidos y cuya culpabilidad jamás fue demostrada, abre el camino a la justicia independiente. Sin embargo, se tomó en cuenta un hecho incómodo. Ningún país puede juzgar a sus propios agentes de manera totalmente justa en sus propios tribunales. Por eso, se tomó una decisión histórica, sin precedentes en la relación entre ambos países. Este caso no se juzgará en Estados Unidos, sino directamente en los tribunales mexicanos. Todos los informes forenses, los testimonios de los testigos presenciales y los registros de cámara obtenidos fueron citados oficialmente a México, y los agentes federales involucrados
también fueron trasladados para rendir cuentas ante la justicia mexicana. Para el pueblo mexicano, esta decisión representa mucho más que un expediente. Es la prueba de que ya no existen intocables, y sin excepciones, ni siquiera del otro lado de la frontera. ¿Podrá este fallo sin precedentes abrir el camino para otros casos internacionales similares, en otras ciudades y contra otros agentes? Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos y las comunidades mexicanas a lo largo de Estados Unidos continúan, con determinación absoluta, sus protestas masivas. En las calles de Houston, las pancartas ya no piden compasión, piden justicia, cárcel y verdad, y la comunidad migrante repite, una y otra vez, que no dará un paso atrás hasta ver una condena. Las multitudes exigen que el ICE se retire de inmediato y por completo de la ciudad de Houston, y lanzan duras críticas contra un gobierno federal estadounidense que hasta ahora se ha negado a rendir cuentas. Pero el verdadero golpe llegó desde otro frente, uno que nadie en Washington vio venir. Al sentir que sus vidas corrían un peligro real, un número creciente de trabajadores mexicanos comenzó a abandonar sus empleos, uno por uno, de un día para otro, para regresar a México en masa. Campos agrícolas, restaurantes y obras de construcción enteras dependen todos los días de esa misma mano de obra mexicana que durante años sostuvo en silencio buena parte de la economía estadounidense, y que hoy decide, con dignidad, darle la espalda a un país que la trató como desechable. La administración estadounidense, alarmada ante esta ola de retorno repentino que amenaza con golpear duramente su propia economía, decidió reducir temporalmente las redadas y las inspecciones en las calles, con el único fin de calmar el ambiente y desviar la atención pública. ¿Será suficiente este paso atrás, tan tardío y tan calculado, para encubrir una tragedia que costó vidas inocentes? En Houston, la muerte de Lorenzo Salgado ya se investiga formalmente como homicidio, y esa investigación apenas es el principio de un proceso mucho más largo. Lo que está en juego ya no es solamente un expediente judicial. Es la manera en que dos países vecinos van a tratarse el uno al otro de aquí en adelante, con dignidad o con impunidad. ¿Cómo termine este caso histórico y hacia dónde evolucione la ira que hoy inunda las calles de Houston y del resto de Estados Unidos, determinará el destino de toda la relación entre México y su vecino del norte en el periodo que viene. Si tú también estás de pie, exigiendo justicia verdadera para Lorenzo Salgado y para todos los mexicanos que sufren abusos del otro lado de la frontera, demuéstralo ahora mismo. Deja tu comentario aquí abajo con la frase ¡Viva México! Comparte este video en todas tus redes para que la verdad llegue a cada rincón. Y suscríbete ya a este canal para seguir exponiendo lo que el poder quiere ocultar. Nos vemos en el próximo análisis.